Buenos días a todos, somos Entreguerras y esto es Informativo Geopolítico, unos minutos en los cuales intentaremos resumirte toda la actualidad geopolítica acaecida durante el 13 de enero de 2026. Sobre Ucrania ha lanzado Rusia un ataque combinado masivo con misiles balísticos, misiles de crucero y drones, afectando principalmente a Kiev y el este del país. Se han registrado explosiones en Kiev, Kharkov, Dnipropetrovsk, Zaporilla, Sitomir y Odessa. En el área de Kiev, localidades como Bucha, Hostomel o Irpin sufrieron cortes de electricidad y agua con apagones totales en algunos puntos. La infraestructura energética ha vuelto a ser el objetivo central. DTK ha informado que su planta de energía térmica en Kiev ha sido atacada de nuevo, provocando daños en los equipos y al menos 2 centrales térmicas más fueron alcanzadas en distintas regiones. En Odessa los ataques también impactaron en al menos 2 buques ucranianos. Las autoridades han señalado que esta ofensiva podría haber incluido por primera vez el uso del nuevo dron ruso Geran 5, en un contexto de intensificación de los ataques contra infraestructura crítica. En el Mar Negro, al menos 3 petroleros gestionados por Grecia han sido alcanzados por drones no identificados cuando se dirigían a cargar crudo en una terminal de la costa rusa, principal punto de exportación del petróleo kazajo, según Reuters. Hoy se ha sabido que el misil Oresnik lanzado por Rusia durante el 9 de enero impactó contra una planta estatal de reparación aeronáutica en Leópolis, utilizada para el mantenimiento de aviones militares, incluidos F-16 y MiG-29, y para la producción de drones de ataque. Rusia también atacó con misiles Iskander y Kaliber en Kiev 2 empresas dedicadas al ensamblaje de drones, así como infraestructuras energéticas que, según Moscú, estarían apoyando a este sector militar ucraniano. El frente continúa activo, con unidades de asalto rusas avanzando hacia el norte en Pokrovsk e intentando superar la línea ferroviaria para concentrar fuerzas con vistas a un avance sobre Grozny, según el séptimo cuerpo ucraniano. Las fuerzas ucranianas estarían atacando de forma preventiva con drones y artillería esta zona para impedir la acumulación de fuerzas. Por otro lado, la zona de Kupiansk sigue siendo la más activa, aunque también se ha informado de intentos de avances rusos en el óblast de Zaporilla. Según la misión de monitoreo de derechos humanos de las Naciones Unidas en Ucrania, el número total de civiles ucranianos muertos o heridos en 2025 ha sido un 31% más alto que en 2024 y un 70% más alto que en 2023. Más de 2.500 civiles han muerto y más de 12.000 fueron heridos en 2025. Los primeros 12 meses de la invasión siguen siendo los más letales hasta el momento, ya que la ONU documentó al menos 8.006 civiles muertos y 13.287 heridos entre febrero de 2022 y febrero de 2023. Ucrania ha otorgado los derechos de desarrollo del yacimiento de litio Dobra en Kiroborja, Dobra Lithium Holdings mediante un acuerdo de reparto de producción. Este proyecto tiene accionistas de Texmet y Rock Holdings, que son 2 empresas con una participación mayoritaria de los Estados Unidos. Según el comunicado, esto buscaría fortalecer las cadenas de suministro de minerales críticos. Ronald S. Lauder, un amigo multimillonario del presidente de Estados Unidos Donald Trump, se encuentra entre los principales inversores. En la región rusa de Belgorod, cercana al frente, el gobernador de la misma ha instado a los residentes a estar preparados para reubicarse temporalmente si se producen cortes de energía y calefacción en la región a gran escala. Estados Unidos ha condenado a Rusia por lanzar un misil balístico con capacidad nuclear en el oeste de Ucrania, calificándolo de una escalada peligrosa e inexplicable que podría ir en contra de los esfuerzos de Donald Trump de poner fin al conflicto. En Oriente Próximo, el ejército israelí afirma haber eliminado al menos a 2 terroristas en un incidente en la zona occidental de Rafah, adyacente a las tropas israelíes. Según parece, carros de combate israelíes llegaron a la zona y abrieron fuego tras detectar al menos a 6 terroristas. En el Líbano, la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas ha denunciado que 2 carros de combate israelíes Merkava han penetrado en territorio libanés cerca de Sarda y tras ser instados a detenerse por los canales de enlace, uno de ellos disparó 3 proyectiles de su arma principal. 2 de los impactos se produjeron a unos 150 metros de una patrulla de mantenimiento de la paz, que tuvo que replegarse por seguridad mientras era seguida con láser en los tanques. No se han registrado ningún tipo de heridos. La patrulla afectada era del ejército español y se encontraba el lunes por la tarde realizando una misión de vigilancia en el marco de UNIFIL. La ONU ha condenado el suceso, calificándolo de violación de la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad y advirtiendo que su potencial desestabilización en la región. No es el primer incidente de este tipo, ya que en noviembre otra unidad española estuvo también bajo fuego cercano de un carro de combate Merkava. En el plano interno, el ministro de Asuntos Exteriores de Israel ha anunciado su decisión de retirar al país de varias agencias de las Naciones Unidas y organizaciones asociadas por razones que van desde un supuesto sesgo anti-israelí hasta la burocracia ineficaz. Siria, los kurdos de las fuerzas democráticas sirias han denunciado 2 ataques contra las inmediaciones de la presa de Tisrin realizados mediante drones, suicidas y artillería por facciones vinculadas al gobierno yihadista de Damasco. Según las fuerzas democráticas sirias, las acciones coincidieron con bombardeos con cohetes sobre la aldea de Al-Marta, al sur de Jafir, y con ataques contra viviendas civiles en Ras Krum e Imam, al noreste de esta localidad. Estados Unidos, a través del comandante del CENTCOM, ha afirmado que sigue de cerca la situación en Alepo y su entorno y ha instado a todas las partes a actuar con moderación, evitar la escalada y proteger a la población civil y las infraestructuras
posturas críticas. Washington ha reiterado su llamamiento a retomar las negociaciones y buscar una solución diplomática al conflicto. Por su parte, una fuerte militar siria ha acusado a las fuerzas democráticas sirias de reclutar antiguos miembros del régimen depuesto con apoyo de Irán y del PKK y ha responsabilizado a este último, en coordinación con los kurdos de las fuerzas democráticas sirias, de los ataques con drones de fabricación iraní en Alepo. Las fuerzas democráticas sirias han rechazado estas acusaciones y sostienen que los ataques proceden de las fuerzas afines al gobierno yihadista de Damasco. En Irán, la agencia estatal Tasnim ha difundido imágenes de los incidentes en la ciudad de Isfahán, en el centro del país, donde se podían observar hombres armados, manifestantes utilizando cócteles Molotov y la agresión física a un miembro de la milicia Basij. Estas imágenes se suman a los múltiples informes de enfrentamientos armados y ataques contra infraestructuras estatales en distintas zonas urbanas. El líder supremo Ali Jamenei se dirigió a la nación tras multitudinarias concentraciones organizadas el fin de semana en apoyo a la República Islámica. En su discurso calificó las movilizaciones oficialistas como un día histórico y aseguró que frustraron los planes de los enemigos extranjeros que pretendían actuar a través de mercenarios internos. Las palabras de Jamenei provocaron respuestas inmediatas en Estados Unidos, con el senador republicano Lindsey Graham instando públicamente al presidente Donald Trump a atacar militarmente a Irán, y ha respondido al líder supremo con mensajes sarcásticos, aludiendo a Rusia y a la amenaza de drones. Según la CBS, Donald Trump fue informado por su equipo de seguridad nacional sobre una amplia gama de opciones militares contra Irán. Trump ha reforzado la presión económica al anunciar que los países que mantengan relaciones comerciales con Irán se enfrentarán a aranceles del 25% en su comercio con Estados Unidos. Mike Waltz afirmó que China ha estado comprando durante años hasta el 90% del petróleo iraní, que Washington considera ilícito. Pekín ha rechazado las sanciones unilaterales y ha advertido que tomará todas las medidas necesarias para proteger sus intereses. Suecia, por su parte, se ha sumado al grupo de países que ha instado a sus ciudadanos a abandonar Irán de inmediato debido al deterioro de la situación de seguridad. El ministro de Asuntos Exteriores iraní ha justificado el apagón de Internet en el plano internacional, afirmando que se ha producido tras el inicio de las operaciones terroristas durante las protestas y asegurando que las órdenes provenían del exterior. Las cifras de víctimas siguen siendo objeto de versiones contradictorias. Un funcionario iraní ha declarado a Reuters que unas 2.000 personas, incluidos miembros de las fuerzas de seguridad, habrían muerto durante los disturbios. Sin embargo, The New York Times ha dicho que, según funcionarios iraníes que hablaron bajo anonimato, sitúan el número de fallecidos en torno a los 3.000 en todo el país, mientras que fuentes citadas por la CBS hablan de entre 12.000 y 20.000. Donald Trump ha intensificado su mensaje a los manifestantes iraníes a través de su red Truth Social, instándolos a continuar las protestas, a tomar el control de las instituciones y a guardar los nombres de los asesinos y abusadores. Anunció la cancelación de todas las reuniones con funcionarios iraníes y aseguró que la ayuda está en camino. Posteriormente, al ser preguntado por el significado de esta declaración, afirmó que pronto se sabría y recomendó a los ciudadanos estadounidenses abandonar el país. Desde Teherán, el jefe del ejército iraní aseguró que las fuerzas armadas están mejor preparadas que antes de la reciente guerra de 12 días y calificó la amenaza israelí como real y existencial, así como la de Estados Unidos. El Consejo Supremo de Seguridad Nacional ha respondido directamente a Donald Trump, identificándolo a él y al primer ministro israelí como los principales asesinos. Rusia ha condenado las amenazas estadounidenses y en Europa, España, Francia, Bélgica y Chequia han convocado a los embajadores iraníes para protestar por la represión, mientras que el canciller alemán Friedrich Merz ha afirmado que el régimen iraní podría estar viviendo sus últimos días. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, por su parte, reiteró el apoyo a un cambio en Irán, afirmando que el régimen que ha causado tanto sufrimiento no merece existir y ha vinculado la necesidad de transformaciones en Oriente Medio con el fin de la guerra iniciada por Rusia en Europa. En Europa, Francia ha registrado más muertes que nacimientos en 2025 por primera vez desde el final de la Segunda Guerra Mundial. El Instituto Nacional de Estadística Nacional informó que 650.000 muertes se produjeron el año pasado, con solo 645.000 nacimientos. En España esto lleva pasando prácticamente 10 años, pero destaca el caso de Francia porque ha tenido tradicionalmente una demografía mucho más fuerte que la mayor parte de Europa, debido fundamentalmente sobre todo a la migración de sus antiguas colonias. La presidenta de Moldavia ha afirmado que apoyaría la unificación con Rumanía si se celebra un referéndum, según ella, debido a la supuesta amenaza rusa. El gobierno autónomo groenlandés y la OTAN han anunciado que van a reforzar la defensa de la isla con el objetivo explícito de disuadir cualquier intento de anexión por parte del presidente estadounidense Donald Trump. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, confirmó que la organización ya trabaja en los próximos pasos para reforzar la seguridad en el Ártico, una región cada vez más estratégica debido al deshielo, las nuevas rutas marítimas y la competencia entre grandes potencias. Según Rutte, algunos aliados incluso estudiarían el lanzamiento de una nueva misión específica en el Ártico, aunque evitó detallar su alcance. Interpelado directamente por una eurodiputada danesa sobre
sobre la posibilidad de que un aliado de la OTAN amenace o use la fuerza contra otro, Rutte evitó responder de forma directa, limitándose a afirmar que este tipo de cuestiones se gestionan de manera discreta y que su papel es mantener la cohesión entre los aliados. Desde la Unión Europea, el comisario europeo de Defensa y Espacio advirtió que la Unión Europea podría contribuir a la seguridad de Groenlandia si Dinamarca lo solicita formalmente. Fue especialmente contundente al señalar que una toma militar estadounidense en Groenlandia supondría en la práctica el fin de la OTAN debido al impacto devastador que tendría sobre la confianza mutua entre los aliados existentes. Recordó además que los Estados miembros están obligados a prestarse asistencia mutua en caso de la agresión militar contra uno de ellos, dejando claro que la cuestión dependerá en gran medida de la posición que adopte Dinamarca. Por su parte, Jens Frederik Nielsen, primer ministro de Groenlandia, ha reiterado públicamente que la isla prefiere seguir formando parte del Reino de Dinamarca antes que convertirse en territorio estadounidense. Esta posición fue respaldada por la primera ministra danesa Mette Frederiksen, quien calificó de inaceptables las amenazas de Donald Trump. Frederiksen afirmó que Copenhague apuesta por el diálogo y la cooperación, pero fue tajante al subrayar que Groenlandia no está en venta y advirtió que lo más difícil del pulso diplomático podría estar aún por llegar. Dinamarca sigue cooperando militarmente con Estados Unidos a pesar de la crisis. Un funcionario danés ha confirmado que la semana pasada Copenhague prestó apoyo a fuerzas estadounidenses en el Atlántico Oriental durante la intercepción de un petrolero que violaba sanciones de Washington. En este contexto, algunos analistas sugieren que la estrategia de Donald Trump podría no estar orientada exclusivamente a la anexión de Groenlandia, sino a presionar a Europa para que incremente su gasto militar y su presencia en el Ártico. Actualmente, gran parte de la defensa de la isla depende de capacidades estadounidenses y una mayor implicación europea aliviaría esa carga. Sin embargo, la retórica empleada por Donald Trump ha transformado una cuestión estratégica y presupuestaria en una crisis política de primer orden. En Estados Unidos se ha designado como organizaciones terroristas a las filiales de la Hermandad Musulmana en Egipto, Líbano y Jordania, en el marco de una estrategia más amplia contra lo que Washington ha denominado redes de violencia y desestabilización regional. La medida implica la aplicación de sanciones y mecanismos legales para restringir su actividad y financiación. El Pentágono ha utilizado una aeronave secreta pintada para parecer un avión civil en un ataque contra un barco que, según la administración de Donald Trump, transportaba drogas causando la muerte de 11 personas en septiembre. La aeronave llevaba sus municiones dentro del fuselaje en lugar de bajo las alas. Según las leyes de los conflictos armados, simular ser civil para engañar y atacar al enemigo constituye un crimen de guerra conocido como perfidia. En África, Uganda ha cortado el acceso a Internet, ha limitado los servicios móviles en todo el país 2 días antes de las elecciones en las que el presidente Yoweri Museveni se presentará por un polémico séptimo mandato, después de 4 décadas ya en el poder. La Comisión de Comunicación de Uganda afirma que esta decisión se basa en frenar la desinformación, la información errónea, el fraude electoral y los riesgos relacionados. Y esto ha sido todo por hoy. Si queréis profundizar en las noticias que hemos comentado, leer alguna de ellas o visualizar diferentes vídeos de actualidad, os recordamos que estamos en la aplicación Telegram, con nombre de usuario @entre_guerras. Que tengan un buen día y recuerden el main.